¿Qué tal? Bueno, ahora sí, a lo nuestro. Vamos a hablar un poco de lo que es para nosotros, al menos las personas que queremos, tenemos el deseo de aprender es de esto. ¿Qué es? ¿Qué es? El satanismo, el ocultismo, ¿no? Todos son vertientes. Cuando uno ingresa al brazo izquierdo, sea de cualquier panteón, estás ingresando a conocer, a tener un conocimiento de otro tipo, ¿no? Nosotros por lo general, cuando venimos del brazo derecho, y lo digo porque yo vengo de ahí, encontrarnos con deidades oscuras y densas, eh, a muchos les llama la atención, pero a otros no tanto. Yo estoy completamente de acuerdo con las personas que no tanto, porque muchas veces en ese no tanto, la persona se hace muchas preguntas y obviamente cada pregunta merece tener una respuesta. Es como decir, ¿por qué usted adora a Satanás, a Lucifer? ¿Qué encontró en ellos? ¿Qué de igual o qué de diferente hay? Entonces eso es como para que uno diga, bueno, voy a pensar. Y obviamente yo estoy completamente de acuerdo cuando la persona dice, lo voy a pensar, no me lo voy a tomar a la ligera, no me lo voy a tomar corriendo. ¿Por qué? Porque todo lo que usted hace tiene que ser meditado, pensado y cabal. Eh, a mí me tomó 10 años tomar la decisión. Que empecé a estudiar y empatizar con deidades oscuras, sí. Pero antes de pinchar mi dedito, estuve muy consciente de lo que iba a hacer y del paso que iba a dar. Porque obviamente ese tipo de cosas no se hacen a la ligera. Y vamos a llevar, por ejemplo, un taller de las diosas, y se lo digo a todas las chicas que sigan la comunidad. Es un reto de 21 días para cada una de nosotras de conectar con una diosa. Puedes conectar con la diosa que tú desees y yo te guío. Pero, por ejemplo, obviamente, mi fuerte son las diosas arpías, porque es con lo que yo conecté justamente cuando empecé en el sendero izquierdo. Con la deidad que yo conecté fue con la madre Hécate, y con la deidad también conecté mucho con Morrigan, ¿no? Entonces uno dice, es que a ti se te da. Sí, a mí se me da, pero también te puedo decir que tuve que hacer un estudio profundo de quién era Hécate, las fases de Hécate, los aspectos de Hécate, o quién era Morrigan, por qué Morrigan era así. E incluso cuando conecté con Matt, entonces uno dice, pero es difícil. Y yo te digo, sí, es difícil, pero es rico aprender. Y es bueno encontrarse. También tuve mi aspecto luminoso, más, como dicen, luciférico o luciferino, para los que manejan más el término, que tirándonos a Satán, ¿no? Al Satán, que también lo podemos conejar como tu ego. Pero ¿por qué? Porque es como más sabiduría y menos ego, ¿no? Cuando conectamos con esas partes, es interesante, porque nos vamos a ir descubriendo. O sea, ¿por qué una persona es más rica que otra? ¿Por qué una persona es más como que todo para mí menos para ti? ¿Por qué? Porque en el taller lo vas a aprender. Entonces, ¿qué es lo que te rige? ¿Qué es tu regente o quién es tu regente? Muchos de nosotros decimos, no, es que es egoísta. No, de repente no es egoísta, es parte de su personalidad, porque puede ser porque tiene un regente de fuego. Entonces uno dice, el signo influye mucho, corazones. Entonces uno dice, ay, no. Por ejemplo, yo soy elemento aire, entonces volátil, renegona a veces, pero en busca de mucha sabiduría. Entonces, ¿por qué? Porque mi regente está tirado más hacia el planeta Venus. Entonces, ¿quién viene de Venus? Lucifer. Entonces, pero también de Venus es Afrodita, ¿no? Entonces uno dice, oh, ya acá. Entonces nosotros podemos elegir con quién queremos trabajar.
Ese es el reto de los 21 días. Ahora, por ejemplo, los que son los capricornianos, por decir, que son elemento fuego, tienen un regente muy simpático que es Satanás, ¿no? Entonces, esos son los que todo preguntan. Y uno dice, pero ¿es de acuerdo a tu regente? Sí. A veces hay otros que tienen como regente en la misma tierra, ¿no? Entonces uno dice, y a Belial. Entonces, es de acuerdo a lo que tú tienes como regente, de acuerdo, es tu carácter y tu conducta. Entonces, nosotros, ¿por qué buscamos a ciertas deidades o ciertas deidades nos buscan? Porque somos similares de acuerdo al regente, ¿no? Y muchos se aceleran en este proceso. Yo invito mucho a la gente a estudiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿por qué es que no hay personas, que los verdaderos satanistas, ocultistas, han tenido la invitación de su regente? Y muchas, o de otra deidad que es igual de fuerte. En mi caso, a mí me contactó Lilith. Yo no hice el paso sin tener la invitación. En ese sentido, les puedo decir que mi maestro fue muy responsable. Sin invitación, no. Puede que prendan las velas incluso, pero es muy difícil para una persona sin invitación desarrollar una vida espiritual aquí. A veces venimos por X motivos y cada uno lo voy a respetar, hoy no voy a hablar de eso, pero yo tuve la invitación. Entonces, netamente yo era izquierda. Yo hice la iniciación porque decidí hacer la apostasía antes de la iniciación, aunque yo ya estaba, tenía la invitación, yo hubiera podido hacer el pacto de frente, pero no, decidí llevar el orden como debe ser y como lo hago con mis alumnos. Y de ahí hice mi pacto y no tengo por qué decir con quién pacté, pero yo te puedo decir que tenía la invitación. Muchos de nosotros no conocemos esto porque obviamente no estamos siendo guiados por personas serias y responsables. Por eso es que yo las invito a las mujeres. Y cuando hago un taller para varones, bueno, en su base más lo va a llevar mi exmarido, él lo tiene que llevar mi esposo, porque creo que sería más congruente, porque hay ciertas experiencias que los varones tienen, que no tenemos las mujeres y cosas así, pero ciertas pautas puedo irles dando a los varones también. O sea, yo no. O sea, es va a ser, ahora voy a hacer el taller para encontrar tu deidad, para que te encuentres con tu deidad, a las chicas, pero también voy a hacer un taller para que se encuentren con su deidad para los varones más adelante y también les haré la invitación y ese taller obviamente lo llevará mi esposo porque creo que los varones se sentirían más cómodos hablando ciertas cosas con un hombre, ¿no? Hay cosas que son netamente que puede tratarlas varón con varón. Esto, yo llevo el trabajo cuerpo a cuerpo. Es un trabajo cuerpo a cuerpo. Yo hablo personalmente con mis alumnos todos los días de los talleres que son con pago. Hablo todos los días, limamos todos los días, vemos con quién estás trabajando, quiénes se te están acercando, quiénes no se te están acercando, por qué estás fallando en tu praxis, por qué esto, por qué el otro, y en razones que uno tiene. Pero obviamente este punto es muy importante. Generalmente nos llevamos mejor y más familiar con nuestro regente. Es importante conocer, por eso la cardinalidad. Es importante conocer quiénes pueden ser nuestros regentes, ¿no? ¿Con qué elemento estás asociándote? Y te aseguro que tu praxis sería más fácil. Por ejemplo, los de aire, pues nos llevamos bien con todo lo que es elemento aire, ¿no? ¿Por qué se me hizo a mí bonito trabajar con Hécate? Porque es elemento aire. Cuando trabajé con Afrodita, Afrodita también es aire y a la vez también es mar. Entonces uno dice, ah, ¿yo qué signo soy? Acuario, el aguador. Entonces debes entender eso. A veces corremos y decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? O sea, mi deidad no reacciona. Perdón, no es tu deidad. Lo que pasa es que o no tienes conexión, o te falta práctica, o no estás sabiendo bien tus portales, o lo que pasa es que la deidad no.
no quiere reaccionar contigo y pasa tiempo para que pase. A veces puede tomar hasta más de un año. Entonces hay que tener mucha paciencia, responsabilidad, seriedad. Y por favor, no se cansen, porque cuando una persona se cansa y lo tira todo por la borda, lo pierde todo, ¿no? Entonces, yo por eso te invito a trabajar esto seriamente. Es más fácil trabajar con deidades que se rigen de acuerdo a nuestro signo zodiacal. Entonces, yo te invito a poner esto un poco en tu cabeza, estudiarlo, manejarlo y verlo, porque si no, se te va a hacer muy complicado. Bueno, te dejo. Nos vemos mañana aquí en el lado oscuro Magia Tarot. Bye.